Bueno, pues una de las cosas que más me preguntáis en los vídeos, en las reviews sobre todo, es sobre el tipo de agarre de los ratones, ¿no? Cuando analizamos un ratón os gusta saber para qué tipo de agarre va mejor. Es un tema que, como siempre digo, va a depender muchísimo de cada uno. No dejes que nadie te diga exactamente este ratón lo tienes que agarrar así, pero sí que es verdad que hay determinados tipos de agarre que van mejor o peor con determinados tipos de ratón. Tenemos una guía publicada ya desde hace algún tiempo en el blog, pero me parece muy interesante hacer este pequeño vídeo para darte unas pinceladas de los 3 tipos principales de agarre que hay, que veas cuál es el tuyo y si te va bien con tu ratón. Aprovecho para decirte que si no estás suscrito al canal, pues que te suscribas, ya hemos pasado los 1000 suscriptores y si quieres seguir viendo vídeos de este tipo, reviews, noticias, guías, pues este canal te puede interesar mucho. Y ahora, si quieres conocer todos los detalles sobre los diferentes tipos de agarre de ratón, no te pierdas este vídeo. Yo soy Joaquín y estás en Techandising. Bueno, pues existen 3 tipos fundamentales de formas de agarrar el ratón, ¿vale? Tenemos el agarre tipo garra o claw, el agarre tipo dedos o el fingertip y el agarre tipo palma o el palm grip, que se llama. Si empezamos por este último, el agarre de palma es probablemente el más extendido que hay y es el más común de encontrar porque es muy fácil adaptarse a este tipo de agarre y además es en el que nuestra muñeca sufre menos cuando estamos jugando, ¿vale? En este tipo de agarre nosotros estamos agarrando el ratón con toda la palma de la mano, ¿vale? Aquí puedes ver toda la palma reposa sobre la superficie del ratón. Eso hace que sea muy cómodo, incluso los dedos apoyan en la superficie del ratón, sobre los botones directamente, así que para jugar muchas horas seguidas es el tipo de agarre pues probablemente más cómodo y el que menos sufren nuestras articulaciones. En este tipo de agarre de palma el movimiento lo lleva a cabo básicamente el brazo entero, ¿vale? Normalmente estás moviendo el ratón con el brazo en su totalidad y menos con la muñeca, ¿vale? Bien, el movimiento procede sobre todo del brazo. ¿Qué pasa? Que entonces eso hace que normalmente no sea un tipo de agarre muy preciso. Más bien al contrario, ¿vale? Porque con este tipo de agarre, al venir el movimiento de los músculos del brazo, incluso de los músculos pectorales muchas veces, aunque no nos demos cuenta, pues son movimientos que suelen ser un poquito menos precisos, ¿vale? A veces son movimientos rápidos, pero pueden ser menos precisos que los que hacemos directamente con los dedos, por ejemplo, porque los músculos del brazo y los músculos pectorales tienen más masa, entonces tienen más inercia que los músculos de los dedos y suele traducirse en una algo menor precisión de movimientos. Aunque no existe una relación directa entre el tamaño de tu mano y el tipo de agarre, sí que es muy habitual que los gamers con manos grandes opten por este tipo de agarre de tipo palma, ya que te permite reposar una mayor superficie de la mano en el propio ratón y al final, como digo, pues es más cómodo a largo plazo, ¿no? Normalmente los ratones típicos para este tipo de agarre pues suelen tener una parte trasera abultada, de forma que la mano pues se pueda apoyar bien y cómodamente de forma natural sobre ella. En el extremo contrario al agarre de tipo palma tendríamos el agarre de fingertip o el agarre con los dedos. En este tipo de agarre nosotros estamos agarrando el ratón solamente con la punta de los dedos, es lo único que está en contacto con el ratón, si ves, ¿vale? O sea, yo ahora mismo estoy agarrando así, no estoy apoyando la mano, simplemente estoy agarrando el ratón con la punta de los dedos. Es gracias normalmente al pulgar y al dedo anular y al meñique incluso que podemos realizar el ratón, el movimiento del ratón en sí, ¿vale? Porque la palma, como digo, no está ejerciendo fuerza sobre la superficie del ratón. Aquí también intervienen los músculos del brazo en el movimiento, pero en mucha menor medida, y aquí sí que son mucho más importantes los músculos de la muñeca y los músculos de los propios dedos, que pueden sufrir un poquito más de estrés, como te puedes imaginar en este caso. Gracias a este tipo de agarre podemos conseguir un mayor control de los movimientos y una mayor precisión, el agarre que más precisión nos da normalmente, pero suele ser el que menos se recomienda a jugadores novatos. Porque bueno, en este tipo de agarre los clics son muy rápidos, mucho más rápidos que en el agarre tipo palma, ¿no? Por la propia posición de los dedos, y los movimientos, como digo, pues tienen que ser mucho más precisos, entonces puede costar un poco acostumbrarse a este tipo de agarre con la punta de los dedos.
En cuanto al tamaño de mano para este tipo de agarre, bueno, pues normalmente jugadores que tengan las manos largas, ¿vale? Ya que al ser estas las que realizan la mayor parte del movimiento, pues tienen mayor espacio posible a abarcar. Y normalmente los ratones suelen ser ratones ligeritos, no suelen ser ratones pesados, que hace que sea más fácil mover su peso, como decimos, simplemente con la punta de los dedos, ¿vale? Aunque a menudo pues se usan ratones planos, mucho más finos que este para este tipo de agarre, tampoco es raro encontrar otros con un poquito más de curva que permitan levantar el ratón de la superficie de forma rápida para movimientos bruscos, ¿vale? Yo personalmente este es el tipo de agarre que suelo usar, aunque como veis mi ratón, que este es el ratón que uso día a día, un MX Master, no es el ratón más delgado del mundo, pero a mí me va bastante cómodo usarlo con la punta de los dedos simplemente, y creo que es un agarre que si te acostumbras a él, al final pues prácticamente te pongan el ratón que te pongan, vas a ser capaz de usarlo con este tipo de agarre, ¿vale? Te da mucha precisión, pero como digo, es un poquito más difícil de controlar. Además, si usas el agarre fingertip, te puede resultar muy útil usar este tipo de soportes o de reposo para tu muñeca. Es un agarre que obviamente la muñeca va a sufrir un poquito más porque va a estar en el aire, ¿vale? Al coger el ratón así, estás agarrando, tienes la muñeca normalmente sin tocar la mesa. Te puede resultar muy útil este tipo de soportes que tienen debajo sus surfers, ¿vale? Aquí apoyas tu muñeca y como ves tienes una libertad total de movimiento con los dedos para el ratón y con la muñeca, y el brazo también hace que deslice muy bien todo el conjunto de la mano, porque como digo, estas bases suelen deslizar también bastante bien y te va a sufrir mucho menos además la muñeca al reposar el peso del brazo en este punto. Y por último tendremos el agarre de mouse claw grip, el agarre tipo garra, que es una mezcla de los dos anteriores, porque en este tipo de agarre lo que hacemos es apoyar la parte de la palma y parte de los dedos en el ratón, pero no toda la superficie. Lo normal es que estemos poniendo, los dedos se suelen poner en garra en este tipo de agarre, ¿vale? Es muy rápido también para hacer los clics, mucho más rápido que en el agarre tipo palma, ¿vale? Y como ves estoy apoyando un poquito la base de la palma en el ratón. Este tipo de agarre es el que se conoce como agarre en garra, agarre claw. Bueno, es un agarre que cada vez está más extendido, que te combina un poco la comodidad de un mayor apoyo con la precisión que te da el movimiento de muñeca, porque como ves aquí el movimiento de muñeca sí que me da mucho juego. Además en esta posición pues los dedos se bajan, como digo, casi perpendicularmente para hacer las pulsaciones, así que son pulsaciones muy rápidas, y en este tipo de agarre los ratones suelen tener curvas que permiten levantarlos también de la superficie para realizar movimientos bruscos y poderlos coger fácilmente. Tanto de este tipo de agarre como de los anteriores, os voy a dejar aquí en la descripción del vídeo algunos de los ratones que yo os recomiendo. Ya digo que esto no es una ley, ¿vale? O sea, aquí te pueden recomendar un tipo de agarre para un ratón, pero a ti a lo mejor te va mejor otro. Es cuestión de ir probando y cada uno pues descubriendo cómo se le adapta mejor un ratón u otro a su forma de agarrarlo, ¿vale? Yo te voy a dar unas cuantas recomendaciones aquí en la descripción, en vez de hacerlo directamente en el vídeo, para que este vídeo pues siempre se pueda mantener actualizado, ¿vale? Con algunos de los ratones que yo recomiendo para cada tipo de agarre en función de su forma, de su peso, etc. Espero que te sea muy útil esta breve guía sobre los tipos de agarre. Bueno, pues ahora ya sabes todo lo que necesitas saber sobre los diferentes tipos de agarre que hay para decidir si te va bien el ratón que tienes, para conocer tu propio tipo de agarre, ver si necesitas cambiar de ratón o si a lo mejor necesitas trabajar un poco en tu tipo de agarre. Como siempre, espero que este vídeo pues, te haya servido, te haya sido útil, te haya gustado. No olvides suscribirte si no lo has hecho, dale like al vídeo también y como siempre nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias y hasta pronto.